Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio y hoy vamos a hablar sobre la vida en la iglesia primitiva. Desde que hasta allá donde raya el alba, te podré encontrar cerca como el habla estás. Vamos a hablar sobre las características de una iglesia espiritual. Vamos a comenzar diciendo que para los primeros cristianos la doctrina fue algo muy importante, ya que la doctrina les proveía información acerca de Cristo. En el sentido del compañerismo, rápidamente unió a 3.000 personas que se convirtieron en el día del Pentecostés, por ejemplo, y al partir el pan ellos conmemoraban la muerte de Cristo y expresaban la esperanza en su regreso. Vamos a destacar que había doctrina, había compañerismo y también había oración. Las oraciones de los primeros creyentes incluían alabanzas e intercesiones fervientes. También había temor reverente, unidad y gozo dentro de la iglesia. Los cristianos convivían con un temor reverente esperando que Dios se manifestara de diferentes formas entre ellos y tenían unidad y compasión. Eso los llevó a que ellos compartieran con los más necesitados todos los bienes que ellos tenían. Y también tenían sentido del gozo y abundaban en la alabanza hacia Dios. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2 del versículo 42 al 47. Los creyentes de Jerusalén enfrentaban diferentes situaciones y diferentes dificultades. Incluso Pedro y Juan fueron amenazados, pero ellos fueron fuertes y dijeron que no, que ellos iban a seguir proclamando lo que habían visto y escuchado. En el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, oposiciones o momentos difíciles, no debemos decaer, sino que debemos pedirle el valor a Dios para poder continuar viviendo por Él y testificando por Él. También hubieron problemas de pecado en la iglesia. A veces pensamos que los primeros cristianos no tuvieron problemas o dificultades con respecto a su espiritualidad, pero también enfrentaron diversos problemas y situaciones que nosotros mismos enfrentamos el día de hoy. Y las respuestas de ellos nos pueden ayudar a resolver las nuestras también, y todo está en la palabra. Porque cuando Satanás ataca a la iglesia, lo hace desde afuera con la persecución a los cristianos, pero también lo hace desde adentro, con la división y con el engaño dentro de los mismos hermanos de la iglesia. En Hechos capítulo 5, del 1 al 11, tenemos una historia y un ejemplo también, donde le mintieron a Dios. Ananías y Zafiras mintieron a la iglesia, por consiguiente le mintieron al Espíritu Santo, el cual es Dios. Entonces Dios juzgó su pecado, recibieron un castigo, los castigó, pero a veces el método nos puede parecer muy drástico, pero a través de eso nos damos cuenta de la seriedad con la que Dios mira el pecado en la iglesia. Es algo sumamente importante. Otro punto es atender las necesidades importantes de la iglesia. En Hechos 6 tenemos un ejemplo, ya que ahí la iglesia primitiva sintió que era muy importante el atender las necesidades de las viudas de la congregación. Los apóstoles no podían desempeñar eficientemente este trabajo, entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Reunieron a la iglesia para resolver el problema y nombraron a 7 diáconos para esto. Los apóstoles se concentraron en oración, predicación y también en la enseñanza. La palabra de Dios creció. Resolvieron el problema y hubo reconciliación entre hebreos y griegos. En el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También había muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos que la palabra de Dios creció. Igual el número de creyentes, incluso sacerdotes judíos, se convirtieron a Cristo. Y para finalizar, los principios para poder enfrentar o solucionar los problemas es la adoración espiritual no debe excluir el ministerio. Debemos buscar soluciones y no culpables. Debemos ser flexibles y estar dispuestos a probar nuevas maneras. Y también debemos permanecer unidos para seguir siendo fuertes con ayuda de Dios. Pensemos y reflexionemos para poder ser una iglesia y un miembro agradable a Dios.
Y Dios, te pedimos que tú nos bendigas, que esta palabra, Señor, la podamos tomar y que tú nos guíes para ser una iglesia como tú quieres, Padre, y unas personas como tú quieres, Señor. Bendice nuestras vidas y a cada uno que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Siempre tú estarás, es tu promesa. No tiras nunca, me dejas siempre fiel, ahí estarás.